¿Qué tan amigable crees que eres? ¿Eres de los que hacen amigos fácilmente? ¿O eres de aquellos que muchos te consideran un buen amigo? ¿O en cambio eres de los que creen que es mejor estar solo para no sufrir de traición o desengaños o desamores? Pues el día de hoy consideraremos la historia de un hombre que llegó a ser conocido como el amigo de Dios. Ese hombre es Abraham. Abraham vivió cosas maravillosas con Dios y en medio de su relación con Él vamos a poder descubrir quién es Dios. Vamos a poder ver cómo la amistad que Dios nos brinda tiene un efecto maravilloso en nuestras vidas y nos vamos a poder dar cuenta de quién es Él a través del amor que Él tiene por nosotros y de la amistad que Él nos brinda en todo momento. Acompáñanos. El pasaje de hoy lo encontramos en Génesis capítulo 15 versos 17 al 18. Dice: Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La historia que consideraremos hoy será un apartado de la vida de Abraham, un momento muy especial que sucedió entre Dios y Abraham. Este lo encontramos en el capítulo 15 del libro de Génesis. Pero para hacer un contexto rápido, pues Dios había decidido llamar a Abraham para hacer a través de él una gran nación, darle a él una gran descendencia y convertir su descendencia en el pueblo que hoy conocemos como el pueblo de Israel. Dios le había llamado mientras él vivía en Mesopotamia junto con toda su familia para ir a la tierra de Canaán. Era un viaje largo, difícil, pero Dios quería que él hiciera ese viaje y establecerlo en esa tierra porque esa sería la tierra que Dios le daría a su descendencia. Esta historia es muy hermosa porque además de poner a prueba la fe de Abraham, pone a prueba también la fidelidad de Dios para con Abraham. Y eso nos deja ver un atributo maravilloso de Dios, y es que Él es fiel. Él no cambia, Él es inmutable aun a pesar de nuestra propia infidelidad. Pues Abraham había sido llamado por Dios a ir a Canaán y él, en vez de obedecer tal cual la instrucción de Dios, él sí emprende su viaje, pero lo hace no solo, sino lo hace con su papá y con su sobrino. Y en vez de llegar a Canaán, se establecen en Harán, una ciudad que no era parte de la zona de Canaán. Y se establecen ahí porque encontraron que ese era un lugar donde pudieron prosperar económicamente y obtener muchas ganancias. Pero esa no era la instrucción que Dios le había dado a Abraham. Pues en medio de su travesía, en medio de la historia entre Abraham y Dios, Abraham realmente cometió muchas cosas que no hacían parte del plan de Dios para él. En ese momento, como ya lo dije, salió sin cumplir a la perfección la instrucción de Dios, pero más adelante también Abraham mentiría con respecto a su esposa Sara al decir que ella era su hermana, y por eso el faraón, el gran rey de Egipto, la tomaría y la tomaría para hacerla su esposa. Dios tuvo que intervenir a favor de Abraham y de Sara, y al final Dios pues permitió que no pasara nada con Sara, entre Sara y el faraón. Luego, más adelante, Abraham volvería a mentir con respecto a Sara, diciendo nuevamente que era su hermana y poniéndola nuevamente en el mismo peligro que le había puesto en Egipto. Y una vez más, Dios habría tenido que intervenir para liberar a Abraham y a Sara de ese problema en el que se habían metido.
Luego, a Sara, ya un poco afanada y decepcionada porque sentía que Dios no había cumplido la promesa que les había hecho de darles descendencia, porque sí habían pasado muchos años después de esta promesa, le pide a Abraham que tenga un hijo, que le dé a ella un hijo a través de su sierva Agar. Abraham pues acepta esa solicitud de su esposa y tiene un hijo efectivamente con Agar. Ese hijo sería Ismael. Pero ese hijo no era la promesa de Dios. La promesa de Dios vendría a través de Sara. Y más adelante, efectivamente, Sara habría quedado embarazada y tendría a Isaac, el hijo de la promesa. Pero cuando él nació, Sara, en un momento de envidia y de ira con con Ismael y con Agar, le pediría a Abraham que echara de su casa a su hijo y a su sierva. Abraham aceptaría y los terminaría echando al desierto. Definitivamente hubo muchos momentos en la vida de Abraham en los que su fe no alcanzó el estándar que se necesitaba. Él obró, actuó con debilidad sin tener en cuenta la provisión, el cuidado y las promesas de Dios para con él. Y esto nos muestra que en muchas ocasiones, aun a pesar de nuestra infidelidad, Dios sigue siendo fiel. Dios cumple sus promesas y Dios va a seguir adelante con el plan que Él tiene en nuestra vida, aun a pesar de nosotros mismos. Hubo un momento muy especial antes del nacimiento de Isaac, en el que Abraham también estaba dudando de la promesa de Dios. Y él le expresa a Dios esa duda, esa inseguridad que él tenía con respecto a el plan de Dios de hacer de él una gran descendencia. Y Dios, en una obra maravillosa, decide usar una ceremonia cultural que había en ese tiempo en el Medio Oriente para confirmar ese pacto y esa promesa que Dios le había hecho a Abraham. En ese entonces tenían una ceremonia muy especial en la que las personas que iban a contraer un pacto, un compromiso, tenían que sacrificar unos animales, partirlos por la mitad y hacer como una especie de camino, poniendo cada parte de la mitad cada parte del animal una frente a la otra, y así conformando un camino en la que las dos partes que asumirían el compromiso tenían que pasar a través de ese camino, como simbolizando que aquel que no cumpliera su parte del compromiso merecería morir degollado. Esa era una ceremonia que se hacía en ese momento para confirmar los pactos, y Dios en ese momento, en el capítulo 15, establecería ese pacto con Abraham y cumpliría con esa ceremonia, pero haciendo algo muy particular, y es que sería él el único que pasaría por entre los animales, asumiendo él todo su compromiso de cumplir con esa promesa y dejando a Abraham como un simple espectador y beneficiario de esa promesa que Dios estaba haciéndole a Abraham. Eso nos muestra que Dios se comprometió con Abraham y que decidiría cumplir a él el compromiso que había hecho de darle esa descendencia. Pues así sería. Más adelante el pueblo israelita crecería a través de la descendencia de Abraham y el plan de Dios se cumpliría. En nuestra vida sucede igual. Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo inmutable, Dios no cambia, aun a pesar de nuestra propia infidelidad, de nuestro temor, de nuestra desconfianza en Él. Dios no cambia, Dios permanece fiel porque Él es fiel. Así que, hermanos, que eso nos dé la fuerza y el ánimo y la motivación que necesitamos para seguir creyendo en Él y seguir creyendo que Dios va a hacer en nuestra vida su plan de conformarnos a la imagen de su Hijo y de darnos todo aquello que Él nos ha prometido. Que Dios nos bendiga. Hasta luego.